dicho usted, Jorge, que eso vendrá de la mano de los gobiernos alternativos en Colombia. Entonces, la pregunta política, Jorge, un candidato que se denomine progresista, alternativo, comprometerse, un candidato que se denomine alternativo y progresista tiene que comprometerse con una reforma agraria para el país, Jorge. Me parece que es indudable. Es indudable, el campo ha sido un sector muy importante de la economía, la cultura, de nuestra historia colombiana. Y ha sido un sector olvidado, ha sido un sector vilipendiado. Ha sido un sector que ha trabajado por el bienestar de muchos de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero que no ha tenido, discúlpenme que sea reiterativo, un reconocimiento ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Y pues han sido los partidos tradicionales los que de una u otra forma nos han gobernado en varias centurias y ellos le han dado la espalda al campo. Por eso debe ser un gobierno alternativo la posibilidad de que esto que nosotros estamos proponiendo en el referendo campesino y que tiene que ver con la economía campesina, con el pequeño propietario, pues sea una realidad. Es que es de verdad inconcebible, preocupante y vergonzoso que en Colombia existan 2.500.000 pequeños predios sin titulación. Todas esas campesinas y todos esos campesinos no tienen derecho a acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad. Y entonces deberá ser un gobierno alternativo el que coloque como prioridad de su quehacer y de su transcurrir de gobierno, pues el campo, estamos de acuerdo. Y eso debe parte de los amas, de los precandidatos a la presidencia de este país. Me parece que esa sería una herramienta que, entre otras cosas, podría ser objeto de un pacto que se debe hacer alrededor de propuestas no solamente económicas y de propuestas políticas, sino propuestas sociales como es la que nos convoca en este referendo campesino. En esas ideas, porque uno diría que la reforma agraria está inscrita en un plan de gobierno alternativo, es decir, los candidatos que vayan a una consulta alternativa del campo progresista deben estar todos de acuerdo con la reforma agraria. ¿Es correcto, Jorge? De acuerdo, totalmente de acuerdo, Holman. ¿Por qué? Porque este es un sector insisto, que ha sido olvidado, ha sido un sector vulnerable y es un sector que merece el reconocimiento de un gobernante que se llame demócrata, porque es que el campesino y la campesina despliegan toda su fuerza de trabajo desde antes de que amanezca hasta que el sol se oculta, y sus ganancias, su bienestar es de verdad deplorable y preocupante. Entonces, pues quienes nos preocupamos, quienes tenemos conciencia de esos sectores vulnerables, deben ser considerados y deben ser reconocidos, pues obviamente tendremos que comprometernos o se deben comprometer con un programa de gobierno en donde se incluya una reforma agraria que es una de las grandes deudas históricas que ha tenido nuestro trasegar colombiano. Jorge, te preguntaría si tú estás de acuerdo con el análisis que voy a hacer a continuación. Yo veo a un Álvaro Uribe como un fiel exponente de los terratenientes de Colombia, es decir, de hombres y de mujeres que no quieren asomarse en lo más mínimo a una reforma agraria. Vivimos durante 10 años bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no hubo ninguna reforma al campo en la tenencia de la tierra, por el contrario, se consolidaron los latifundios. Entonces,
digamos que de ese espectro político, de ese lado del espectro político de la derecha, tenemos el mantenimiento del latifundio en Colombia, y del otro lado estarían los reformistas, estaríamos quienes propendemos por una reforma agraria, y entonces los que se llaman de centro, ahí en donde podrían caber, o no existe, entre eso no existe un centro. Bueno, Holman, sí, me metes ya en discusiones políticas. Bueno, yo no hablaría de centro, yo prefiero hablar de algo que conocemos los abogados que se llama lo ecléctico. El eclecticismo es una corriente que no solamente tiene que ver con la política, sino que tuvo que ver, por ejemplo, con la arquitectura y con otro tipo de ciencias, y en donde lo que se hace es tomar lo bueno de diferentes manifestaciones o tendencias. En la política yo creo que puede existir, o creo no, estoy seguro que puede existir el eclecticismo, no como una posición demasiado tibia, no, sino como una posición que busca no planteamientos fundamentalistas. Me parece que ese eclecticismo podría tomar mucho de uno y otro lado para proponer una verdadera reforma agraria. Y me parece que definitivamente, y yo soy reiterativo en eso, esto lo podrá lograr solamente un gobierno alternativo, pero yo creo en el eclecticismo. Yo creo más que hablar de centro, yo hablaría de lo ecléctico. ¿Cómo sería entonces una propuesta desde lo ecléctico para una reforma agraria? Jorge, tú el tema, pues ¿qué bueno, elementos tendría? Es indudable que en contemporaneidad el mercado y el mercado, la oferta y la pues funciona. Es una realidad perversa el neoliberalismo, pero que ahí está, y eso se debería aplicar, o se tiene que aplicar si queremos nosotros buscar recursos para el desarrollo campesino. Y entonces esa es una posición neoliberal en determinado momento, pero también existe una posición de izquierda que tiene que ver obviamente con que el campo es para quien lo trabaja. Tú muy bien lo planteabas, que los insumos, por ejemplo, deben tener un precio justo, que debe existir una protección a las semillas nativas, a las semillas que forman parte de nuestra cultura, de nuestro devenir. Y entonces fíjate que ahí no hay una posición netamente de izquierda o netamente de derecha, hay una posición ecléctica que en determinado momento pues reconoce al campesino, a la campesina, y reconoce pues que la tierra debe ser para el que lo trabaja, pero también reconoce una realidad neoliberal que es el mercado y que es la libre oferta y demanda. Ya. El otro día, hace un par de días, Jorge tenía una discusión con Daniel, donde Daniel Coronel planteaba que podría haber alternativos más allá de Gustavo Petro. Y yo le comentaba, sí, hay mucha gente que se pinta de alternativa, que dice que no quiere nada a Álvaro Uribe, pero al final aplica las políticas de Uribe. Y le ponía como ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es quien se comprometa verdaderamente a una reforma agraria en Colombia. Yo no veo a muchos candidatos comprometiéndose con una reforma agraria en Colombia porque sabemos que eso toca muchos intereses, que eso implica una discusión profunda del país que queremos hacia adelante, que implica una discusión de no querer el poder por el poder, sino el poder para transformar a Colombia. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Sí, pues cuando nosotros planteamos el referendo, por fortuna el referendo fue acogido por mayoría
absoluta en la dirección nacional de la Alianza Verde. No hubo una voz disidente que en determinado momento dijera que no estaba de acuerdo. Implícitamente lo que aquí hay el inicio de una verdadera reforma agraria. Y parece que los candidatos alternativos debemos comprometernos con una reforma agraria. De lo contrario, vamos a pasar sin pena ni gloria. Y es un problema de fondo, tú como ha dicho Holman. Esto tiene que ver un poco con la redistribución de la tierra, con que la tierra para el campesino y para la campesina, algo que ya está inclusive establecido en nuestra ley, algo que no es nada novedoso, sino que se tiene que hacer efectivo. Pero también hay que darle la posibilidad a los campesinos y a las campesinas de que su semilla nativa pueda producir, que no tengamos que importar semilla certificada, semilla transgénica para poder cultivar. Pero también hay que reconsiderar los tratados de libre comercio, como desde los años 90 lo que han hecho es cavar la fosa en que los sueños y las esperanzas de los campesinos se han enterrado. Pero también la reforma agraria tendrá que ver con la propiedad colectiva, con el comercio de los productos, con el cultivo orgánico, con la asociatividad campesina. Es decir, es una discusión de fondo y esa discusión, estamos de acuerdo, se debe dar al interior de los partidos y de las propuestas alternativas que hasta ahora la verdad no las hemos visto en su verdadera dimensión.